Hola a todos y todas, estamos aquí en la siguiente movida. Hoy es 26 de octubre, día de la consulta del Pacto Histórico. Estamos aquí con Héctor Riveros, analista de La Silla Vacía, y yo soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía. Hoy decidimos postergar nuestra siguiente movida para el domingo para poder tener los resultados de la consulta del Pacto Histórico. Ese va a ser nuestro tema hoy. Héctor, un gusto tenerte aquí analizando resultados electorales. Hola, Juanita. Sí, qué bueno. Esto es chévere porque es así, van entrando datos y pues bueno, nos toca tratar de anticipar los efectos de la consulta. Lo habíamos hecho hace 8 días, pero pues sin los resultados. Ahora con los resultados tenemos que ver qué va a pasar con el pacto, con su candidato, que ya tienen uno definido. Iván Cepeda ganó cómodamente la consulta como era de preverse, pero ¿qué va a significar todo eso en la Claro. política de nuestra Antes de conversación? arrancar, Héctor, me parece importante que, digamos que no nos pifiamos para nada en nuestro análisis de la vez pasada. Los resultados son un poco parecidos a los que habíamos anticipado. Veamos el resultado de las presidenciales, donde queda claro que Iván Cepeda arrasó. Había como la idea de que Carolina Corcho podía dar una sorpresa en las encuestas clandestinas que circulaban. Ella aparecía ganando en varias encuestas, pero pues se impuso lo que era obvio, y era que Iván Cepeda tenía a todos los senadores, a todos los congresistas del Pacto Histórico detrás de él. Ella supuestamente tenía como las bases más populares, pero pues esta consulta era una consulta muy de aparato De estructura. político, de estructura, y entonces pues a mí no me sorprende para nada que haya ganado No, y lo habíamos como Iván Cepeda. anticipado. Iván Cepeda era como el que iba a ganar, obviamente. Me parece que tuvo además una victoria holgada. Algunos pensaban que de pronto Corcho, como tú dices, podía dar una sorpresa, pero eso era muy difícil realmente que pasara. El resultado es previsible. Tienen 2.100.000 votos, que no es poco, pero tampoco es mucho. Nosotros habíamos vaticinado un poco menos, para decir la verdad, pero también habíamos dicho que hasta 2 millones, que estamos por ahí alrededor, era un resultado que le permite al candidato del pacto histórico competir, Sí, competir bien. miremos la gráfica donde decíamos que era bueno, que era malo. Pues decíamos que por encima de 2 millones de votos Estaba bien. era un éxito porque hacía viable al candidato del oficialismo. No es espectacular, no lo vuelve irreversible pues para estar en la segunda vuelta ya asegurado, pero sí lo hace un candidato bastante competitivo. Claro, sobre todo con unos, por ejemplo, un primer efecto me parece a mí de una buena votación en favor de Iván Cepeda es que se la pone más difícil a los que quieren llegar en la famosa coalición del Frente Amplio, pues aunque les toca llegar con más de 2 millones de votos y como de dónde los van a sacar, digamos. No, a mí me parece que esto deja por el piso a Roy Barreras, a Juan Fernández Cristo, a Gustavo Bolívar, que había ahí como una duda de su equipo, de si él competiría en el Frente Amplio. Daniel Quintero creo que queda también sin ningún chance. Me parece que este va a ser el candidato de izquierda porque me parece que es muy previsible que Iván Cepeda va a sumar los votos de Carolina Corcho, como ha sucedido normalmente en las consultas de izquierda, que son más disciplinados de alguna manera que los de otros partidos en las consultas. Entonces yo creo que podríamos decir que Iván Cepeda va a ser el candidato de Petro Sí, para esta eso selección. también es más bueno, digamos, anticipado. Iván Cepeda, o sea, el candidato que se eligiera hoy, y pues es Iván Cepeda, era el candidato de Petro y no había realmente quien le compitiera en el futuro. Y dado que el resultado, pues es bueno, digamos, pues efectivamente es un candidato que me parece que deja sin opciones a los otros, como tú dices, a Roy, a Juan Fernando Cristo. Yo creo que ahí está cerrada esa competencia y le quita incluso interés a una eventual consulta en marzo del famoso Frente Amplio. Yo recuerdo que la vez pasada, al menos yo dije con un poco de énfasis, me regañaron algo con eso, de que el Frente Amplio era como un cardazo, porque realmente no es una gran fuerza política la de Petro que se junta con otras grandes fuerzas. En realidad eso no existe, solo hay una gran fuerza que fue la que votó hoy. Claro, me parece que una de las preguntas es qué va a pasar cuando salgan las encuestas el 30 de octubre,
si logra sumar todos los votos que tenían los demás candidatos. Veamos este ponderador de la silla vacía que hicimos en mayo, cuando todavía había encuestas, en donde aparecía Gustavo Bolívar, no aparecía Iván Cepeda, no aparecía tampoco Carolina Corcho, pero aparecía Pizarro, aparecía Gustavo Bolívar y juntos sumaban como 19%. María José y algunos otros sumaban, bueno, Daniel Quintero, y llegaban, sí, digamos, bordeaban el 20%. La pregunta es si en la encuesta que va a salir el 15 de noviembre aproximadamente, El porque 28. la veda se acaba el 9. No, se acaba el 28 de octubre. Se Primero acaba de el octubre. 28 de octubre. Entonces la primera semana de enero, o sea, se acaba esta semana. La primera semana de noviembre. La siguiente semana va a haber una encuesta y la pregunta es si va a ganar, si va a salir ganando Iván Cepeda en intención de voto esa encuesta y si va a estar bordeando el 20% de intención de voto. Mi vaticinio es que sí, ambas cosas. Va a salir ganando porque es el único candidato que ya existe. Todos los otros, o sea, esto es Iván Cepeda contra 98 más. Y yo creo que Iván Cepeda va a salir ganando en esa encuesta y va a estar ahí alrededor de 20, que no es malo, ¿no? Pues salir con 20% en esta época está bien y seguramente le sacará, qué sé yo, 5 puntos a los siguientes. No sabemos a Abelardo de la Espriella, que no lo habían medido. Él se vende bien, pues ahí en la carreta, pero falta ver si en la realidad sale bien. Pero, por ejemplo, Sergio Fajardo, que estaba por ahí como el 12, 13% y debe salir por ahí, pues saldría perdiendo con 7 puntos de ventaja por parte Pero todavía va a haber una dispersión grande en el centro, o sea, tampoco es que eso vaya a significar como me dice tanto. ahora que estaba comentando esto, me dijo, sí, es que es 20 contra 80. Exacto. Es como el petrismo contra todas las que no son petristas. Porque, Héctor, a mí me parece que alguna gente ha comparaba esta consulta con la liberal, donde perdió de la calle y sacó solo esa consulta 700.000 votos, pero a mí me parece que en esta consulta había un gran incentivo del aparato de izquierda de sacar a todos sus votantes, por lo que estaba en juego el orden en las listas del Congreso. Entonces, tampoco hay tanta más izquierda. O sea, ¿cuánta gente de izquierda que votaría en la consulta de marzo no habrá salido a votar? No, bueno, la consulta de marzo seguramente sacan más, pero el cálculo se debería hacer contra el número de votos que sacó la lista del Senado de Petro, que fue 2,5 millones. Y esto está más o menos ahí cerca, porque claro, como vienen más personas a votar, porque es todos los votantes que son, no sé, 20 millones, una cosa así, entonces pues terminan sacando más votos. La consulta de marzo del año 2022 sacó 5.800.000 la izquierda. Eso pues no lo va a sacar el Frente Amplio, pero seguramente le va a ir bien, va a sacar más que lo que sacó hoy. Héctor, pero la pregunta me parece es, ¿hace esto irreversible que el candidato del oficialismo, el candidato de Petro, va a estar en segunda vuelta? Tampoco. Uno con 2 millones no lo hace, ya no lo pone en segunda vuelta automáticamente, digamos, lo hace competitivo, pero no lo hace ya obvio que está en la segunda como vuelta. decimos, es 20 contra 80. Ahora, ese 80, ¿cómo se divide? Si llegase a dividirse, digamos, en dos, pues los dos le ganarían al 20. Entonces, no, yo creo que el pacto sacó lo mínimo para decir, tengo con qué competir, pero le toca competir muy duro. No pueden ni de lejos pensar que con este resultado la tiene ganada o siquiera tiene asegurada. Sobre todo porque me parece que Iván Cepeda, me parece que es un candidato muy representativo de la izquierda, es un candidato con una trayectoria histórica en la izquierda, no es como un recién caído como era Daniel Quintero, pero es un candidato que tampoco tiene tantas posibilidades de crecer a futuro por fuera de la izquierda. No, me parece que es difícil que logre conquistar gente de centro, es muy dogmático, es muy de izquierda y me parece que es difícil que conquiste o que genere gran emoción entre los jóvenes o entre sectores que normalmente no votarían, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Es un candidato que genere mucho entusiasmo, digamos, y entonces le toca seguir apostando
por la estructura, por la organización, por el apoyo de la plata pública, por todo eso que fue importante en esta votación de este domingo. Y a eso es a lo que le toca apostar, o sea, al carisma y a que se vuelve un gran candidato de opinión y una ola, pues eso no va a pasar con Iván Cepeda. Sí, eso es, pero a mí me parece que es una muy buena noticia para la democracia colombiana que que Petro tenga un candidato suficientemente competitivo, porque me parece que esto lo compromete más con el proceso electoral, con respetar pues que haya elecciones, que no sabotear el proceso electoral, a pesar de que hoy, cuando parecía que no iban a sacar tantos votos, estaban ya diciendo que había fraude, que había sabotaje. Eso lo podemos ver más adelante que tenemos la respuesta del registrador. Claro, Luis. Eh, Mira, ahí está Petro diciendo desastre en la registraduría. O sea, como que esta Eso era a las 12 del pulsión día. pulsión irresistible de Petro de sembrar dudas en el sistema democrático cuando no le conviene, me parece muy impresionante. Me pregunto si ahorita que le fue bien, va a decir que la registraduría también fue un desastre. No, yo creo que ya se calla, no vuelve a hablar de la Sí, registraduría. como pasó en las Y elecciones pasadas. seguramente si lo apuran algo va a decir en contra para decir que hubieran podido llegar a los 3 millones de votos si no los hubieran saboteado. Porque ellos vienen reclamando que porque cambiaron unas mesas de unos puestos de votación de unas veredas y los pasaron a la... Que es lo normal Ah, cuando hay problemas de conflicto. claro, eso pasa en todas las elecciones, pero además es muy importante señalar que esta consulta era una consulta partidaria y quien tenía que hacer todo para que la consulta funcionara era el partido. El partido aquí siempre le trasladó sus propios problemas, los problemas internos de organización, los problemas jurídicos, los problemas logísticos, todos los problemas del partido se los trasladó a la registraduría. No, me da pena con los señores del pacto histórico, pero todo eso era responsabilidad de ellos. Claro. Héctor, yo creo que vale la pena rescatar también de que este resultado sea positivo en que, pues, valoriza, digamos, la democracia interna de los partidos, ¿no? O sea, es una consulta que les va a servir a ellos, que seguramente en el futuro varios partidos van a tratar de hacer una consulta interna para armar sus listas cerradas con una democracia interna y no por bolígrafo o abierta. Entonces, ese me parece que es otra cosa valiosa para rescatar de esta consulta interna del pacto. Este es un bonito ejercicio. Ahora, no tenemos suficientes datos, digamos, de los votos de Senado y de Cámara, porque la verdad es que la registraduría hoy hizo una publicación de resultados que no permite hacer filtros, no es, digamos, normalmente como se hacía como un Excel, sino que son unos en PDF que apenas son las imágenes que ya hemos mostrado y eso dificulta hacer los análisis por lo menos tan rápido como lo estamos haciendo nosotros. Probablemente ya mañana haya un grado de desagregación de los datos que permite saber Claro. cómo les fue en un departamento, en otro. Aquí algo podemos saber, pero por ejemplo todavía no podemos saber qué tantos votos sacó la consulta presidencial versus las de Senado y Cámara, que tanta gente solo fue y votó por presidente, por candidato presidencial y no votó por las cámaras o al revés. Esto todavía nos falta saber, pero bueno, los datos de todas maneras nos sirven para hacer un análisis ya en los temas de Congreso, de Senado y de cámaras, porque ahí también se ve dónde se movilizó más la gente, cuáles líderes del partido les fue bien y a cuáles mal. En eso nos podemos dedicar un ratito. Entonces, Héctor, antes de pasar al Congreso, recapitulando, conclusiones de la consulta presidencial del pacto histórico, un resultado bastante aceptable que los vuelve viables, que hace un poquito más inocua y menos competitiva la idea del Frente Amplio. Roy Barreras es un gran derrotado de esta jornada. Y una jornada en donde la registraduría se puso a prueba, donde ya queda claro que esta actitud, digamos, de deslegitimar el trabajo de la registraduría por parte del presidente se puso en evidencia, con lo cual es una alerta, digamos, de que la registraduría no puede fallar. Se cayó la página de la registraduría durante unos minutos y ya pues la idea del sabotaje, eso no puede pasar en el 2026. Pero
ya tiene un candidato, Gustavo Petro, se llama Iván Cepeda, y es un candidato que me parece que honra bastante los postulados de la izquierda, pero que no tiene muchas capacidades de crecimiento de crecimiento hacia el centro. fuera de la izquierda. Pero bien, sí, yo creo que el resultado es bueno para todos, digamos, es un buen resultado para el sistema político, para los partidos, para el pacto. Bien. Ok, pasamos al Congreso. Veamos qué pasó en el Congreso. Bueno, entonces recordémosle a los televidentes y a los que nos están viendo por YouTube que esta era una elección en donde el pacto histórico iba a escoger el orden de la lista de los senadores con base en cuántos votos sacara, que va a ser una lista cerrada, cremallera, es decir, que va a ir el primer renglón para el hombre o la persona que más votos sacó, el segundo renglón para la mujer. Pero parece que es María José Pizarro que no Ah, sí, María José que no participó, que se la ofrecieron, y el segundo sería Carolina Corcho. Pues eso no se sabe, pero seguramente viene esa discusión. Creo que era la idea de que el segundo iba a ser, iba a tenerlo automático. Con la idea de que sea cremallera, no podría ser Carolina, sino que quedaría Claro. tercera, y el que haya ganado la consulta queda segundo. Claro, entonces si uno ve la lista aquí de cómo quedaron, pues hay varias conclusiones, ¿no? El más votado de los hombres es el influencer Wally, Sí. que me parece que estaba la incógnita de si los influencers iban a poder convertir sus likes y seguidores en votos, y pues la respuesta es sí. O sea, quedó Wally, la lista de la Cámara de Bogotá la encabeza Lalis Flores, que es otra influencer. Cabeza María Fernanda. Mafe Carrascal, que es influencer también. Segundo Lalis. Y segundo Lalis. Una conclusión es que es una mezcla de influencers, estructura política clara de izquierda. Veamos la lista otra vez de Senado, porque ese análisis es bueno. Un influencer, un izquierda normal que tiene una estructura política tal, Wilson Arias, y tercero, uno de esos políticos que se han colado en la izquierda. Pedro, ahí está Pedro Flores, que es el candidato de Euclides Torres, el mega contratista que financió el evento de la P de Petro y que ha recibido unos grandes contratos estatales en el sector de energías renovables y en el sector de tránsito. Entonces me parece que esa es la mezcla, ¿no? Me parece que ese movimiento social que tanto apoyó a Petro y que llegó con Petro al poder, desaparece un poco del próximo Congreso. Después, miremos la lista otra vez, porque después en los siguientes renglones aparecen unas estructuras políticas locales, puras estructuras políticas. Ferney Silva, que me parece que es la gran sorpresa, ¿no? Ferney Silva es un... ¿Quién es Ferney Silva? Que no lo sé tan claro. Es un senador actual que en realidad lo metieron en la lista del pacto histórico por cuenta de Luis Fernando Velasco. Él es del Cauca. Exministro. Él no salió elegido, no sacó la cantidad de votos suficientes, pero como salieron unos, Alexander López, por ejemplo, entonces salieron de la lista y fueron subiendo algunos, 2 o 3. Uno de ellos fue Ferney Silva. Pero yo creo que Ferney Silva incluso la vez pasada ni siquiera sacó los 25.000 votos que sacó hoy. Este es una sorpresa. Yo no sé si a él lo estaba apoyando el actual gobernador del Cauca. Puede que sí. Pero mira, la siguiente es pura estructura política, que es que Patricia Caicedo. Patricia Caicedo, que me parece, Héctor, que no es solamente estructura política, sino ella contaba con la maquinaria que ha creado el director de la Agencia Nacional de Tierras. Ella estaba entregando títulos de tierras, lo cual era alucinante. O sea, los dos candidatos que estaban entregando tierras, por ejemplo, en el Cesar, que era Patricia Ahumada y Alexandra, Patricia Caicedo y Alexandra Pineda, que era Cámara del Cesar, ganó con una votación altísima, que es el puro uso de recursos públicos para hacer proselitismo político, cosa que está absolutamente prohibida, pero que pues no parece haber importado. El punto es que Patricia Caicedo es la mujer más votada de la consulta, que ese es un dato importante. Ahora, va a salir de quinta o de sexta en la lista final, porque la primera es María José, el segundo será Wallis, quizá la tercera sea Corcho, después viene Wilson Arias,
después viene, ahí sí, Patricia Caicedo en el quinto lugar. Ese sería como el orden de la lista. Y después, la segunda mujer más votada en la consulta de hoy es Laura, creo que se llama Ahumada, que es la esposa del actual alcalde de Barranca Bermeja, que lo suspendió la Procuraduría por estar ayudándole a su esposa para esta consulta. Entonces, hay mucho de eso, de estructura, y hace que el pacto, como lo habíamos conversado la vez pasada, empiece a ser un partido muy tradicional. Claro, o sea, el movimiento social que estaba tan representado en el pacto queda un poquito marginado y cede su espacio a los influencers, pagados con nuestros impuestos, varios de ellos, y a la estructura política tradicional. Esa parte la habíamos mencionado y digamos eso quedó también, digamos, como por contabilizar. Yo creo que aunque en el Cauca les fue relativamente bien, en fin, en los indígenas, al menos una parte muy importante, no participaron en esta consulta. Probablemente los indígenas del Magdalena y del Cesar y de la Guajira tampoco, entre otras cosas, vale la pena preguntarse porque no la he visto en la lista a Marta Peralta. Peralta. Ah, sí. Miremos a ver si aparece ahí en la lista. Vemos la lista del Senado. Esta es la senadora Guajira, que ha sido como muy activa De los primeros en la encuestados. política petrista. Isabel Zuleta, creo que... Isabel Zuleta está como de 20. como... Y ahí les fue mal a algunos, ¿no? Le fue mal, por ejemplo, al exministro de A Minas, Camacho. Andrés Camacho. Que me parece que el caso de Camacho es interesante porque él salió del Ministerio de Minas a liderar un movimiento de las comunidades energéticas, un movimiento muy alrededor de bajar las tarifas de energía, de tener... de que la misma comunidad produjera su energía, y era pues un movimiento chiquito que se llama Modem, pero pues le fue muy mal y se quemó. También le fue mal a Lirio Uribe, que es sorprendente porque esa era la fórmula de Iván Cepeda en la Cámara, y entonces uno hubiera pensado que Iván Cepeda lo arrastraba, pero le fue bastante mal. Mal es que quedan del 20 para abajo. Claro, eso no sale. Porque uno supondría, y ellos aspiran, digamos, a que el pacto histórico, esta lista vuelve a sacar unos 20 senadores. El que queda por debajo de 20 queda prácticamente por fuera, digamos. Sí. Y ahí están, digamos, chilingueando. Pues Isabel Zuleta le va bien porque hay pocas mujeres, entonces seguramente ella va a quedar por ahí de séptima, de octava en la lista. Pero pues los demás... David Racero, me parece que le cobraron su escándalo de corrupción. David Racero va a quedar como de 15 en la lista. Le fue muy mal a un candidato que es el exalcalde de Cartagena, William Dow, que pues bueno, acaba de ser alcalde y sacó 11.000 votos y eso lo hace quedar como en el número 30 de la lista. Yo lo veo a Marta Peralta, francamente, no la encuentro aquí. No sé si es que no compitió, ya no sé francamente qué pasó con Marta Peralta, pero no la encuentro en la lista. Héctor, otro dato interesante es la composición regional de la votación, ¿no? Porque si uno ve, en Bogotá les fue muy mal, o sea, solo 4.6% de participación electoral con 320.000, 316.000 votos de un caudal electoral que tiene Bogotá de 2,8 millones, 3 millones. Eso es grave para ellos en términos de las presidenciales, porque en Antioquia también les fue muy mal con solo 136.000 votos de 2,7 millones que pone Antioquia. Estamos teniendo en cuenta, para que la audiencia sepa, los datos con base en la votación de Cámara de Representantes. Probablemente eso en la presidencia sea un poco más. No sabemos, como ya dijimos, los datos de la registraduría no permiten filtrar los datos de la presidencia, entonces no podemos saber exactamente. Pero digamos, un aproximado es ese indicador que fue cuánta gente salió a votar por la Cámara de Representantes. Y como tú dices, pues hay departamentos en los que definitivamente ahí tienen un hueco muy grande, como Antioquia, el 2.5% de los... Que normalmente a la izquierda le va muy mal en Antioquia, pero compensa en Bogotá.
Pero si en Bogotá le fue mal también, esto no es un buen augurio para un candidato como Iván Cepeda. 5%, que es como el promedio. Hay unos departamentos en donde alcanzaron a llegar como al 7, al 8%. Sucre, que es de donde Petro es oriundo y donde estaba el primo de Verónica Alcocer, el senador Fernández, que me parece que es una persona pues que seguramente movió bastante la maquinaria. Córdoba le fue muy bien con 6,5%. En Boyacá, por ejemplo, solo sacaron el 4,8% de la participación electoral, lo cual hace pensar que el gobernador Amaya, Ya no se al metió. que Petro le ha dado de todo en burocracia, no parece haberse movilizado, o si se movilizó no tuvo tanto éxito. Chocó, en cambio, 6% de participación. Sí, aquí el indicador es 5% ahí raspando. Por encima del 5%, una votación relativamente buena, y por debajo del 5% definitivamente mal. Entonces hay unos departamentos en los cuales no alcanzaron de pasar del 5%, sino que llegaron a votaciones menores, 4%, o incluso como en Antioquia ya lo dijimos, 2,5%, y ahí les fue mal. Sí, hay unos departamentos en los que yo creo que ellos o tienen una expectativa que puede surgir porque son movimientos que no se han metido al pacto histórico, como los Verdes de Amaya, como Caicedo en el Magdalena, que si bien estaba Patricia Caicedo y quedó pues la mujer más votada, pues dicen que está peleada con su hermano y que entonces la maquinaria del movimiento Fuerza Ciudadana no estuvo metido en eso, y que están concentrados además en la elección de gobernador, ¿no? Porque ellos tienen elección de gobernador ahora en el mes de noviembre. Entonces, aparentemente hay unas fuerzas políticas con las que puede contar la izquierda en el futuro, y seguramente el candidato Cepeda en la primera vuelta de la elección presidencial o en la consulta de marzo, que suman otros 400 o 500.000 votos, con lo cual el CASE de Cepeda todavía aumenta un poquito más. Claro. Nariño, Magdalena, Boyacá, no sé, La Guajira para mí sigue siendo una incógnita porque no sacó sino el 5%. Petro ha hecho mucho esfuerzo en La Guajira, ha hablado mucho de La Guajira. Marta Peralta ha sido una senadora muy protagónica y sin embargo no parece haber leído tan bien, como no les fue tan bien, digamos, porque apenas rasparon el 5% en el Tolima, que es la tierra de Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, que pues también es muy activo políticamente, pero no parece haberle sido tan bien. Héctor, con estos votos que sacaron, digamos, con 2 millones de votos, ¿crees que alcanzan a elegir los 20 senadores y conservar su representación en el Congreso? Porque me parece que las maquinarias de la izquierda se emplearon a fondo en esta elección. Esta era la clave para ellos ganar, porque ya después van un poquito en coche en una lista cerrada, impulsada mucho por el presidente. ¿Crees que 2 millones les dan para cuántos curules? No tenemos la suma de votos por el Senado, pero asumamos que son los Sí. 200 que llegaron a la... Sí, exacto. Si son los 2.200.000, es muy cerca de los 2,5 millones que tuvieron la vez pasada, y es una votación muy buena a mi modo de ver, porque con eso se garantizan 20, 19 o 20 curules. Una curul es más o menos 100.000 votos. Entonces, si uno tiene 2 millones de votos, tiene cerquita 20 curules. Puede que sea un poquito menos, pero me parece que sí, les fue bien. Yo creo que así como no fue un gran éxito, digamos, para la presidencia, me parece que es un muy buen resultado para el Congreso, especialmente para el Senado. Ahora, me parece que esa composición de que haya tal representación de influencers, de pura maquinaria, de mucha maquinaria, los hace, ¿tú crees, una bancada efectiva para mover una idea como la de la constituyente? ¿O crees que, o sea, en esta legislatura los influencers mostraron una falta de pericia a la hora de entender como las medidas legislativas, o como mucho ruido, pero poca efectividad, digamos, a la hora de sacar las normas? ¿Crees Y así que va a ser, ¿no? Pues uno no imagina a Wally pues haciendo pues un gran debate político, ¿no? Haciendo mucho espectáculo, y en eso es en lo que es bueno y seguramente le irá bien, pero sí, en el trabajo legislativo no me parece que le vaya a ir tan bien.
Ni que haya tantos repitentes que ya hayan aprendido del proceso, del proceso legislativo. Ahí están, pues bueno, está María José Corcho, seguramente si la meten en la lista y si ella acepta estar en la lista de senados, yo creo que ella sería una buena senadora, muy Combativa. peleadora, combativa es la palabra, haría unos debates de control político seguramente buenos. Yo creo que ella sería una muy buena senadora, tiene como todo el perfil para eso. Pero después está Wilson Arias, que ya es bueno, Wilson Arias yo creo que va a completar 20 años en el Congreso. Ferney Silva, que fue el que ya mencionamos, ha sido más bien gris en su paso por el Senado. Entonces, no parece necesariamente una gran lista. Habrá 2 o 3. Yo mencionaría a María José, que seguramente tratará de destacarse porque ella seguramente seguirá tratando de ser una candidata presidencial en el futuro, y Carolina Corcho, pero los influencers no me parece. Y a Quintero, que me parece que es interesante analizar el desempeño de los políticos que estaban apoyando a Daniel Quintero, pues tampoco les fue tan bien. O sea, Alex Flores creo que está de octavo. María José, pongamos otra vez el listado de los senadores. De Senado. Alex Flores, ¿de qué están? No están dentro de los... Sí, es el octavo. Mira, está Está de- primero Wallis, después Arias, después Pedro Flores, Perdey Silva, Patricia Caicedo, Benavides, Ahumada y ahí Flores. O sea, Alex Flores de octavo tampoco es que uno dijera si Quintero se hubiera quedado, hubiera sacado... No, pues hubiera tenido los votos de Pedro Flores, que son los Exacto. de Euclides, Exacto. los de No, y los de Alex. y los de Alex. Hubiera sacado esos 2 votos, esos 2 que hay, pues hasta 60.000. Bueno, Quintero sacó más de 100.000 votos, o sea, más de 100.000 personas, 120.000 personas marcaron en el tarjetón por Daniel Quintero, o sea, no se dieron por enterados que Que se había retirado. Quintero se había retirado. Pero hay unas mujeres, digamos, que les va bien por el hecho de la cremallera, que es, por ejemplo, Aida Bella. Aida Bella, pues no le De la cuenta bien en UPEM. votación, no le cuenta bien en votación, pero va a Pero quedar entra. sexta en la lista y eso seguramente sí, mujer que la eligen. También Esmeralda Hernández va a quedar, digamos, de octava en la lista o de séptima o octava y eso le va a garantizar su elección. En realidad aquí ya tenemos 10 senadores, o sea, uno Claro. puede anticipar el nombre de 10 senadores en el 2026 que son esta lista. Claro. Bueno, pues me parece que esa democracia interna del pacto fue un ejercicio interesante que muestra también todos estos cambios en la política donde los influencers pues cada vez se vuelven más importantes, no solamente en lo mediático, sino también en lo político. Y eso sí me parece que es un fenómeno del siglo XXI en todas partes del mundo. Claro, lograron convertir, como dijiste, los likes en votos y eso pues es muy, Claro. muy importante. Ahora, hay que saber si eso se repite en las elecciones presidenciales, ¿no? ¿Qué tanto, digamos, puede surgir eventualmente alguien que se va muy bien en las redes sociales y que no lo tengamos en la lista de los 108 candidatos? No, pero esos pues ya los tenemos ahí con Vicky Dávila, con Abelardo de la Espriella. O sea, pues ellos son candidatos virales con miles de seguidores. O sea, yo creo que ese fenómeno ya está ahí representado, ¿no? Sí, porque en Antioquia, en la Cámara de Antioquia ganó Hernán Muriel Pérez, que es un influencer, digamos, total, dedicado a hacer eso que llaman creador de contenido, y sacó 40.000 votos. Sacar 40.000 votos en esta consulta para la Cámara de Antioquia es un montón, Sí, es un montón. que es lo mismo que Wally, que sacó más de 60.000 votos para el Senado. Sí, eso es un montón y pues supongo que eso le puede ayudar a Iván Cepeda, que es un candidato tampoco digital, tampoco acostumbrado a manejar redes sociales, pues supongo que estos influencers sí Ese es un buen tema. Eso le podría- terminan ayudando a mover un poquito podría esa darle campaña el entre puntito de que las Iván redes. Cepeda no pone, puede que se lo pongan estos influencers, habría que ver, sí. Pero ese claramente es una conclusión importante de los resultados. Digamos, ser influencer sí paga. Sí, ser influencer te lleva al Congreso. Y Héctor, miremos la labor de la registraduría. Veamos aquí la respuesta que tuvo el registrador cuando comenzó a ser atacado por el ministro del Interior, Benedetti.
por el mismo presidente Petro. El registrador pues hizo pues una defensa como me parece bastante seria del proceso. Fueron distribuidas en todo el territorio nacional tal y como se definió en la DIVIPOL, es decir, la División Política Electoral de Mesas y Puestos de Votación, también conocidas por las organizaciones. Aquí no ha habido mala fe de nadie, ni de las organizaciones, porque evaluaron una condición. Nadie puede prever el futuro, mucho menos de la registraduría, porque simplemente se definió en función del número de votos esperados en la consulta, un número de mesas. Una regla de 3, como ha ocurrido históricamente en Colombia. Los partidos políticos, de acuerdo a la expectativa de votos, definieron un número de votos, lo acordaron con la registraduría y se estableció. Obviamente en algunos lugares mayor afluencia, que no ha habido ninguna circunstancia de la que pueda derivarse ánimo de trastocar un proceso de esta naturaleza. Sí, yo creo que el registrador en general ha mostrado además realmente eso que llaman inteligencia emocional muy fuerte, porque claro, tenía una gran dificultad porque toda esa ambigüedad jurídica y todo ese problema jurídico siempre terminaba siendo preguntándole al registrador, y el registrador no necesariamente es el que fija las reglas, ¿no? Las reglas las fija la ley por una parte, pero por otra parte la interpreta el Consejo Nacional Electoral, y él pues era un operador al cual, sin embargo, le caía todas las preguntas. Bueno, entonces, los votos de Quintero los va a contar. Claro. ¿Qué pasa? ¿Van a poder postularse en marzo para otra consulta? Y él logró pasar, digamos, por el filo absolutamente indemne, me pareció. Poniendo de presente una cosa que yo creo que la gente nunca entendió suficientemente bien, que es que esta era una consulta de un partido, que el partido era el dueño de todo. Entonces era, no, pues yo no puedo contar o descontar los votos de Quintero sin que los partidos que lo escribieron me lo digan. Entonces, por ejemplo, los votos de Quintero los contaron porque el partido nunca eliminó la inscripción de Quintero. ¿Recuerdas que Quintero dijo, yo me retiro y no sé qué? Nunca la mandó. No sé, nunca lo retiraron. Ahora, Y si hubiera ganado en votos, seguramente habría dicho que sí. sí, a él nunca lo retiraron. Claro. Ahí me parece que el registrador, yo creo que logró pasar muy bien. Él tiene una muy buena formación jurídica y eso le permite también pues capotear estas cosas. Ahora, en la parte logística, pues bueno, hubo el tema de que las mesas las cambiaban y el propio... Pero unas mesas muy puntuales, creo que fueron menos de 100 de las 16.000 mesas. Y tradicional, además, eso normalmente pasa. Después, en la parte de los resultados, pues hubo algunas protestas porque, pues digamos, Se cayó la página. se cayó la página algunas veces, los boletines eran en PDF y entonces no se podía hacer los filtros. Bueno, nosotros también nos hemos quejado aquí que nos hubiera ayudado mucho para el análisis haber tenido esos datos desagregados, pero yo creo que la registraduría, como siempre, sale airosa, porque muy rápidamente, o sea, a las 6:30 de la tarde se sabían los datos. Héctor, pero ver que el ministro del Interior, el ministro de la Política y el presidente comenzaron a atacar la registraduría cuando iban perdiendo, cuando parecía que la votación no iba a ser tan voluminosa, ¿te parece un mal augurio de lo que va a pasar? Porque es que yo sí siento que hay que proteger mucho a la registraduría y al proceso electoral de este tipo de dudas que me parecen que es como un juego poco limpio, ¿no? Que cuando uno va perdiendo, entonces se siembra la duda, pero cuando ya gana, entonces todo bien. Pero yo creo que nos tenemos que estar preparados para eso porque eso va a pasar, digamos, va a haber una tensión sobre la registraduría permanente, así como pasó hoy, a las 12 del día el Claro. presidente pone un trino y eso mismo va a pasar en marzo y eso mismo va a pasar en mayo del año entrante, pero yo creo que la registraduría ha mostrado una fortaleza grande, pero yo sí creo que se necesita que haya como una especie de consenso ciudadano en las fuerzas distintas al petrismo para decir, mire, con la registraduría no se meta. La registraduría es un árbitro que ha probado ser un buen árbitro y respetemos el resultado de las elecciones. Claro, Yo creo que en eso hay que insistir. Y yo creo que el hecho que hubieran sacado una votación no muy inferior a la que sacaron en el momento de la cúspide de popularidad de Gustavo Petro, cuando fueron las elecciones de la consulta, que el Congreso sacó 2.300.000 votos,
pues muestra un poquito la justicia del proceso, Claro, ¿no? claro. O sea, porque en realidad pues sacó más o menos la misma votación a pesar de los escándalos, pero también justo al día siguiente que habían metido al presidente en la lista Clinton, que el presidente se había enfrentado con Trump, que habían absuelto a Uribe, o sea, había mucha emoción. O sea, esos son los temas que movilizan a la izquierda y Petro había convocado una gran consulta, había pauta del gobierno invitando a votar en la consulta, lo cual pues yo no sé si eso es válido hacerlo desde la Es presidencia. que como no decían que era la consulta del pacto, sino voten en las consultas, que pues para eso es Claro, la democracia, claro. pero la única consulta era esta. No, yo, como ya lo comentamos también en alguna otra de estas conversaciones, el presidente Petro ha saltado todas las reglas en materia de imparcialidad política, ha puesto los recursos públicos en favor de su partido, él mismo se ha convertido en una especie de jefe de debate del pacto histórico. Eso es muy malo, pero ya no tenemos cómo evitarlo. Quiero Claro. decir, los ciudadanos podrán calificar y entonces decir, bueno, yo no voto por el pacto Claro. histórico porque están abusando de su poder. Pero también es cierto que eso le sirve. Los recursos públicos, evidentemente, sobre todo en unas regiones, movilizan mucho más que en Claro. otras. En algunas por corrupción, porque parte de los recursos públicos se van a financiar directamente la operación de la campaña, y otras, pues tratando de sacar provecho electoral de los proyectos públicos, de las políticas públicas. Mire, aquí hicimos tal cosa, invertimos tal, hicimos el colegio o el hospital o la carretera, y a todo eso le queman sacar ventajas electorales sin duda. Claro que suele pasar en esta contienda, pero yo creo que estos resultados lo que muestran es que la competencia sigue abierta, que el presidente tiene un candidato competitivo que sigue en el juego, que la democracia interna que ensayaron y que en la cual el presidente, pues fue una idea que defendió el presidente hasta el final, pues valió la pena. Creo que es un ejemplo para otros partidos y que como muy pronto van a comenzar a salir las encuestas, pues la campaña ahora sí arranca en forma, Héctor, y que esto se pone muy emocionante en la silla Creo que vacía. los partidos políticos otros deberían tomar esta lección para no tenerle miedo a estas consultas. Estas Claro. consultas terminan saliéndole bien a los partidos. Mira, antes de que cerremos, digamos, ha salido, porque lo estamos haciendo Casi en vivo. casi en vivo, ha salido nuevos boletines y están llegando casi a los 2,5 millones de votos. Están llegando a 2,457,000. Es el último Con miles de votos nulos, ¿no? Casi con 300.000 votos. 300,000 votos entre no marcados y nulos. Claro, ahora uno supone que algunos pudieron ir a mamar gallo, pero los que fueron, Los que pues fueron, quisieron hay que tratar de votar. contarles 2,450,000. Claro. Porque puede ser que esos no les gustara ni Corcho ni Cepeda, Claro, pero los llevó algún candidato al Congreso. claro, Y ese pues los llevará también en la claro, elección de marzo. total. Entonces hay que contar esos 2,450,000. Es decir, yo no sé si aquí ya está el 100% porque no está señalado en el boletín de la registraduría, pero debe estar cerca porque hay 19,200 mesas procesadas y ese es Claro. casi la Sí, totalidad. es más del 98% ya están informadas. Exacto, eso quiere decir que llegaron a 2,5 millones de votos 2.400.000. y eso hay que decir que está bien. Mm. Y al pacto histórico le va a ir bien. Entre otras cosas, pues también pueden por reposición de votos, de gastos por voto, pues van a recibir ahí también una platica que, claro, debieron habérsela gastado durante esta etapa porque no es una plata para la nueva campaña, sino para reponer gastos de esta. Pero también les sirvió porque tuvieron un tiempo solos en el escenario, ¿no? Con problemas, pero no había otros candidatos. Los otros candidatos desaparecieron durante este tiempo. Claro. Es que es un error, digamos, en este caso, yo creo que fue un error de los otros partidos dejar solo al pacto histórico. Antes no lograron más porque hubieran podido, tuvieron problemas, hay que reconocer, todos los temas jurídicos dificultaron la llegada de la gente y haberle dejado solo el espacio fue una equivocación. Yo creo que ahí, y quizá en eso hay que aceptar que al menos yo, por ejemplo,
pensaba que había sido un error del presidente insistir en en la consulta, pero me desdigo hoy de eso. Digamos, yo creo que el presidente Petro probó que insistir en eso como lo hizo le iba a terminar saliendo bien. Okay. ¿Y esto qué impacto tendrá sobre el presidente? ¿Crees que esto lo calme un poco, le baje a la retórica de polarización, ya sabiendo que tiene como este caudal y que no necesita tanto movilizar a la izquierda, sino que ahora es hacia el Frente Amplio y que tiene que comenzar a conquistar al centro? ¿Crees que esto lo lleve? Porque yo pensaría que lo lógico, si siguiera uno como una cosa más racional, es que Petro comenzara a desradicalizarse para comenzar a conquistar a los votantes de centro que necesita para pasar a la segunda vuelta. Sí, pero no. No. No va a pasar. El carácter es el destino del hombre, como Pero no decía Heraclio. puede que pase después de marzo. Pero antes de marzo, él se la va a seguir jugando en lo que está, que es una cosa muy radical y mucha poesía, ¿no? Porque yo metí unos trinos hablando pues de música. O sea, este enamoramiento del presidente es un poquito impresionante. Sí. Y ahí la pregunta es de quién después de... Ya sabemos que no de Verónica Alcocer, porque lleva varios años divorciada. Que dijo que lo que pasara en su corazón era un problema de él. Y sí, pero... Pues un problema de él, pero nos lo comparte permanentemente. Sí, O sea, él habla ahora a uno siempre le da curiosidad de qué pasa en el corazón de los demás, ¿no? Eso o sea, pues sobre todo si esa persona está hablando de eso permanentemente. Sí, entonces, y bueno, si es el presidente más todavía, ¿qué pasará en el corazón del presidente? Bueno, Héctor, pues entonces yo creo que la siguiente movida es que ahora sí arranca en forma esta campaña. La siguiente movida, tú dijiste que la veda se acababa el 28, entonces de pronto nuestra siguiente movida va a ser la primera encuesta. Creo que es el 29 de octubre, que no sé eso, sí, pues claro, Porque la siguiente movida mayo. va a estar determinada por la encuesta y creo que pues va a ser muy interesante ver. La encuesta, porque yo quería que habláramos de las tensiones, porque Tú estás que te hablas de la Corte Constitucional otra vez. Pero vamos a ver, si sale la encuesta, nos toca hablar de la encuesta. Bueno, pues a todos nuestros seguidores en YouTube, marquen la campanita, síganos a nuestros televidentes en Canal 1, también es un placer tenerlos y nos vemos en una semana en la siguiente movida. Las elecciones de 2026 necesitan de un periodismo riguroso que no dependa ni de intereses políticos ni de intereses económicos. En La Silla Vacía le apostamos a ese objetivo, pero justo antes de las elecciones presidenciales vamos a perder el 40% de nuestra financiación. Por eso necesitamos de su ayuda. Done La Silla Vacía y permita que millones de colombianos accedan libremente a información confiable para que voten con criterio. Para que la desinformación no defina estas elecciones, elija a La Silla Vacía hoy. donelasillavacía.com/donaciones.